A veces los críticos hablan demasiado pronto, juzgan sin jugar, opinan sin sentir, pero hay juegos que no necesitan defenderse con palabras, sino con pura calidad. Por eso, hoy vamos a repasar 10 juegos que callaron a todos los críticos, con una jugabilidad y una personalidad brutales. Empezamos fuerte con Ghostwire Tokyo, un juego que muchos tildaron de raro antes incluso de probarlo. Vino con ese aire raro, esa mezcla entre acción, terror y folclore japonés que no encajaba fácilmente en ninguna categoría. Los críticos lo tildaron de vacío, de mundo abierto genérico y hasta de simulador de paseo por Shibuya con fantasmas. Pero lo gracioso es que cuando la gente realmente lo jugó, se dieron cuenta de que estaban frente a una joya que no pretendía ser como los demás. Lo primero que dejó a todos callados fue su atmósfera, ese Tokio casi desierto, lleno de neones, lluvia constante y espíritus flotando por las calles. Tenía una magia única. No era el típico mundo abierto lleno de marcadores y misiones repetitivas, sino una ciudad que respiraba soledad y misterio. Cada calle tenía algo que contar, y eso, combinado con los yokais de folclore japonés, convertía la experiencia en algo totalmente distinto. Luego vino el combate, que muchos esperaban que fuera torpe, pero no. Usar los gestos de las manos para lanzar hechizos, exorcitar enemigos y ver cómo se desintegraban con esos efectos visuales brutales. Era hipnótico, no era un shooter más, era una especie de danza mágica entre lo espiritual y lo tecnológico. Algo que nadie había hecho antes con tanto estilo. Y por supuesto, el toque japonés auténtico. Las historias secundarias con fantasmas que no daban miedo sino tristeza, los templos, las leyendas urbanas. Terminó conquistando a todos los jugadores. Era un juego hecho con alma, algo que se notaba en cada detalle. Y hablando de redenciones, Sonic Unleashed fue el ejemplo perfecto. La prensa y los críticos le dieron hasta el carnet de identidad, que si era confuso, que si el erizo se había vuelto un monstruo, que si los niveles nocturnos eran lentos. Vamos, que lo trataron como si fuera el principio del fin del pobre Sonic. Pero con el tiempo, y con los fans dándole una segunda oportunidad, quedó claro que no solo era un desastre, sino que tenía una de las mejores fórmulas que la saga había visto jamás. Lo primero que dejó a todos callados fueron los niveles diurnos, esas fases de velocidad pura con un Sonic corriendo a toda pastilla entre ciudades, templos y desiertos. Eran una locura visual. Era como estar viendo una película de animación japonesa a 300 km por hora. La sensación de velocidad, el diseño de niveles con caminos alternativos y ese equilibrio entre plataformas y reflejos. Simplemente perfecto. Muchos dicen todavía hoy que es el mejor control que Sonic ha tenido en 3D y no exageran. Luego está el tema del Hedgehog oscuro, el famoso Sonic Hombre Lobo o Werehog. Vale, era raro, pero si te parabas a jugarlo sin prejuicios, descubrías que tenía su encanto. Combates dinámicos, animaciones detalladas, música brutal y un ritmo más pausado que servía para descansar entre tanto frenesis. Además, esa dualidad entre día y noche le daba variedad, algo que muchos juegos de Sonic posteriores no lograron mantener. Después vino Resident Evil 5, que fue crucificado por ser demasiado de acción. Cuando salió, la prensa dijo que ya no daba miedo, que se había vuelto un juego de acción y que esto ya no era Resident Evil. Pero lo curioso es que con el tiempo terminó demostrando que no era solo un juegazo, sino uno de los más divertidos, sólidos y rejugables de toda la saga. Y sí, a día de hoy sigue siendo uno de los más vendidos de Capcom. Lo primero que dejó a todos callados fue su modo cooperativo. En 2009, jugar una campaña completa en compañía era una rareza, y Resident Evil 5 lo hizo de forma impecable. Chris y Sheva se complementaban a la perfección, y recorrer África juntos, cubriéndote las espaldas, intercambiando munición y planeando ataques, era una experiencia brutal. Muchos lo jugaron con un amigo y acabaron diciendo lo mismo. Vale, esto es otra cosa. Y luego está el gameplay, que era una evolución directa del estilo de Resident Evil 4, pero más pulido, más fluido y con enemigos mucho más agresivos. El sistema de apuntado, el sonido de las armas, el impacto de los disparos, todo tenía una sensación de potencia que enganchaba. Además, las secciones de acción estaban llenas de tensión, no porque dieran miedo clásico, sino porque te obligaban a pensar rápido, cooperar y sobrevivir a oleadas imposibles. En su momento, ver esos escenarios africanos con esa iluminación y detalle era una locura. Las cinemáticas parecían sacadas de una superproducción de Hollywood y la música acompañaba cada momento con una intensidad espectacular.
Y si hablamos de juegos incomprendidos, Judge Dredd, Dredd vs. Death es el ejemplo perfecto. Este es uno de esos juegos que en su momento pasó sin hacer ruido y hasta fue mirado con cierto desprecio por la crítica, que si era genérico, que si tenía gráficos mediocres, que si no aportaba nada nuevo. Vamos, lo típico de los análisis rápidos de los 2000, pero con el tiempo la gente empezó a redescubrirlo y se dio cuenta de que detrás de su apariencia sencilla había un título brutalmente divertido, fiel al cómic y con una identidad única, que pocos shooters de la época podían igualar. Lo primero que lo hizo callar bocas fue su atmósfera y fidelidad al universo de Judge Dredd. Mega City One estaba recreada con ese tono sucio, decadente y exagerado que caracteriza la saga. No era un simple escenario, era una ciudad viva, con criminales, ciudadanos histéricos y caos por todos lados. El juego te hacía sentir realmente como el juez, jurado y verdugo, decidiendo si arrestabas o eliminabas a quien se cruzara contigo. Ese sistema de justicia en el que podías detener enemigos y ganarte puntos por hacerlo bien, era algo fresco, algo que daba identidad. El gameplay era bastante sorprendente y variado. No solo ibas a pegar tiros sin sentido, sino que tenías que mantener el orden, usar distintas balas de la Loudgiver, la pistolica icónica de Dredd, y enfrentarte a enemigos que iban desde bandas callejeras hasta vampiros y zombies. Sí, vampiros y zombies en el mundo de Dredd. Una locura que, en lugar de romper el tono, lo hacía más caótico y divertido. Otro que pasó de ser criticado a venerado fue Lost Planet 2. A este juego lo trataron como si básicamente Capcom se hubiese perdido el norte, que si era confuso, que si no tenía historia, que si era repetitivo, pero con el tiempo la gente empezó a rejugarlo, y la verdad salió a la luz. Lost Planet 2 era una joya incomprendida, adelantada a su época, hecha para disfrutarla con amigos y no para verla desde un escritorio con un bloc de notas en la mano. Lo primero que dejó a todos callados fue su cooperativo a 4 jugadores. En 2010 eso no era tan común y Capcom lo hizo a lo grande. Las misiones estaban pensadas para coordinarte, cubrir a tus compañeros y pelear juntos contra monstruos gigantescos, los Akrid, que parecían salidos de un cruce entre Starship Troopers y Monster Hunter. No era un shooter cualquiera, era una batalla épica con enemigos que te hacían sentir diminuto, donde cada victoria se celebraba como un logro real. Luego estaba el gameplay, que era una locura de acción, explosiones y mechas. Sí, podías subirte a robots, volar con ellos, disparar misiles y destrozar criaturas del tamaño de edificios. Todo con un control pesado, sí, pero intencionadamente robusto, como si realmente estuvieras dentro de una máquina de guerra. Además, la variedad de armas y el diseño de niveles te obligaba a improvisar, no a seguir un pasillo como un shooter lineal cualquiera. Y luego llegó The Witcher 3 Wild Hunt, que directamente borró las sonrisas de los escépticos. Este es el ejemplo perfecto de cómo un estudio relativamente pequeño puede callar la boca de toda la industria con pura calidad. Antes de salir, muchos pensaban que CD Projekt Red no tenía lo necesario para competir con los gigantes del mundo abierto. Venía de 2 juegos buenos, sí, pero con errores técnicos y un público más de nicho. Nadie esperaba que Geralt de Rivia fuera a poner de rodillas a sagas como Skyrim, Dragon Age o incluso GTA, pero vaya si lo hizo. Lo primero que desarmó a todos fue su mundo abierto, uno que no estaba lleno de iconos sin alma, sino de historias vivas. Cada misión secundaria tenía contexto, personajes memorables y consecuencias reales. No era ese típico relleno de ve y mata 3 lobos, sino relatos humanos, trágicos o incluso cómicos, que te hacían sentir dentro de un universo de verdad. La misión del Barón Sangriento, por ejemplo, sigue siendo mencionada como una de las mejores jamás escritas en un videojuego. Y luego Geralt, ese antihéroe cansado, sarcástico, con un corazón más grande de lo que deja ver, conquistó a todos. Su voz, sus diálogos, su relación con Ciri y Yennefer, todo tenía un peso emocional enorme. Pocas veces un juego había hecho sentir tan real una historia de fantasía. Y el combate, aunque al principio era torpe, terminó brillando cuando te metías en el ritmo. Signos mágicos, alquimia, preparación antes de cada monstruo. Todo te hacía sentir como un cazador profesional, no solo un tipo con espada. Y no me puedo olvidar de lo técnico y artístico. Los paisajes, la iluminación, las armaduras, los monstruos, todo parecía sacado de una pintura. En su lanzamiento, incluso con bugs y bajo rendimiento, ya superaba visualmente a casi cualquier cosa. Y mientras todos hablan de Assassin's Creed Unity, el Assassin's Creed grande, el verdadero tesoro fue Assassin's Creed Rogue. Cuando salió en 2014, todo el mundo estaba hablando de Assassin's Creed Unity, el grande, el que prometía la nueva generación. Rogue quedó como el hermano pequeño de PlayStation 3 y Xbox 360, y muchos los descartaron antes incluso de probarlo. Pero lo gracioso es que mientras Unity se ahogaba en bugs,
Roach resultó ser el verdadero Assassin's Creed que los fans querían. Sólido, entretenido, con historia y jugabilidad impecable. Lo primero que hizo que muchos se callaran fue su protagonista, Shay Patrick Comarc. Por primera vez controlábamos a un asesino que se convertía en templario, y lo hacía con razones de peso. Su historia no era la del típico héroe, sino la de un tipo que se da cuenta de que su propia orden ha perdido el rumbo. Ese cambio de perspectiva fue un soplo de aire fresco. Por fin entendías a los templarios y te dabas cuenta de que no todo era blanco o negro. El combate naval, heredado de Black Flag, seguía siendo una joya. Navegar por los mares helados del Atlántico Norte, con icebergs, tormentas y barcos enemigos, era pura adrenalina. Y encima, el mapa combinaba lo mejor de dos mundos. Ciudades como Nueva York y zonas naturales que invitaban a explorar sin parar. Además, el juego estaba lleno de detalles y guiños para los fans. Conexiones con Assassin's Creed 3 y 4, apariciones de personajes conocidos, y un cierre emocional para toda la trilogía de América Colonial. Se notaba que Ubisoft puso mimo, aunque el título no tuviera el mismo foco mediático. Y Metro Exodus también fue recibido con dudas. Un Metro abierto va a perder su esencia, decían, pero no. Veníamos de Metro 2033 y Last Light, dos shooters lineales, oscuros y claustrofóbicos, y cuando 4A Games anunció que Exodus sería más abierto, los críticos empezaron a soltar lo de siempre. Va a perder su esencia, va a ser otro mundo abierto vacío, va a dejar de dar miedo. Pero cuando salió, todos esos comentarios se desmoronaron. Metro Exodus no solo mantuvo su identidad, sino que la expandió de una manera brutal, demostrando que el estudio ucraniano sabía perfectamente lo que hacía. Lo primero que cayó bocas fue su atmósfera. Nadie hace mundos postapocalípticos como 4A Games. Cada rincón estaba lleno de detalles, polvo, óxido, ecos del pasado, y esa sensación constante de que el mundo seguía vivo, aunque estuviera destruido. Los paisajes eran tan variados, desde desiertos hasta bosques nevados. Cada zona parecía un minijuego en sí misma, pero sin perder el tono opresivo que hacía únicos a los Metro. El gameplay fue una sorpresa. La mezcla entre exploración abierta y tensión de survival funcionó de maravilla. Tenías libertad, sí, pero también escasez de recursos, enemigos que te superaban, y ese miedo constante de quedarte sin filtros para la máscara. No era un shooter de acción sin alma, era una experiencia que te obligaba a pensar cada bala. Y luego estaba la historia. Artyom dejaba atrás los túneles del metro para buscar un nuevo futuro en la superficie, junto a su grupo de compañeros, la Orden Espartana. Cada uno tenía su personalidad, sus momentos humanos, y el tren Aurora se convertía en una especie de hogar móvil que te acompañaba a lo largo del viaje. Ese toque humano, esa esperanza dentro de tanta oscuridad, fue lo que realmente conquistó a la gente. Pero si hablamos de evolución, Metal Gear Rising Revengeance rompió todos los moldes. Veníamos de la saga Metal Gear, llena de sigilo, política y escenas larguísimas de conversación, y de repente aparece esto. Un hack and slash frenético con un cyborg ninja cortando tanques por la mitad. Los críticos no sabían ni cómo digerirlo. Que si es demasiado diferente, que si no tiene el espíritu de Metal Gear, que si es puro caos. Pero al final, el tiempo puso las cosas en su sitio, y Raiden terminó callando bocas a golpe de katana. Lo primero que sorprendió fue su combate, una absoluta locura controlada. Platinum Games hizo magia. Cada movimiento, cada parry, cada corte era pura satisfacción. La mecánica de cortar lo que quieras no era un simple truco visual, era núcleo del gameplay. Sentir cómo tajabas enemigos, robots y helicópteros en 1000 pedazos con precisión quirúrgica era adictivo. Y encima, todo al ritmo de una banda sonora que te hacía sentir invencible. Y hablando de música, ese rock metal expresivo con letras que encajaban con cada pelea se convirtió en parte de la identidad del juego. Batallas con jefes como la de Armstrong o Monsoon no eran solo épicas por la jugabilidad, sino por cómo el tema subía justo cuando el combate llegaba al clímax. Cada pelea era una escena de anime hecha videojuego, y eso encantó a los jugadores con el tiempo. Además, Raiden, ese personaje que muchos odiaban en Metal Gear Solid 2, aquí renació. Dejó de ser el típico inseguro para convertirse en una máquina de matar con estilo, sin perder su lado humano. Tenía carisma, trauma y frases que se volvieron legendarias, como ese Nanomachine Son. Y para cerrar, terminamos con The Division 2, el ejemplo de cómo hacer una secuela que mejora absolutamente todo. Después del lanzamiento accidentado del primero, muchos críticos estaban listos para darle palos otra vez, que si iba a ser otro shooter vacío, que si Ubisoft repetía los mismos errores, que si nadie quería más looter shooter.
Pero cuando salió The Division 2 se convirtió en una auténtica lección de cómo se hace una secuela bien hecha. Lo primero que sorprendió fue su ambientación. Washington DC, después del colapso, era una maravilla visual. Cada calle, cada edificio, cada detalle contaba una historia. No era un mapa genérico, era una ciudad viva, llena de ruinas modernas, vegetación creciendo entre coches abandonados. Te podías pasar horas explorando sin disparar una sola bala, solo admirando cómo todo estaba colocado con mimo. Y luego llegó el gameplay, y ahí fue donde realmente cayó bocas. Los tiroteos eran intensos, tácticos y adictivos. Cada arma se sentía diferente, el retroceso era realista, y la cobertura funcionaba de maravilla. Ya no era solo disparar y correr, había que pensar, usar habilidades, cubrir ángulos, coordinarte con el equipo, y eso lo hacía muchísimo más satisfactorio. El System Loot, tan criticado en el primero, se transformó completamente. Aquí sí valía la pena grindear, las armas y equipos tenían personalidad, y armarte tu propia build era parte del encanto. Súmale los raids, las misiones semanales y la personalización, y tenías un juego que te atrapaba durante meses. Y ahí los tienes, 10 juegos que demostraron que las palabras se las lleva el viento, pero la calidad se queda para siempre. Juegos que fueron juzgados, ninguneados o directamente ignorados, y aún así, terminaron ganándose el respeto de todos a base de pura diversión, jugabilidad y pasión. Así que si te ha molado este vídeo por juegos que callaron bocas, déjame tu like para que más gente descubra estas joyas, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque te aseguro que la próxima lista te va a dejar con la mandíbula en el suelo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.